Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Hermosa y en esta oportunidad estamos iniciando nuestra primera sesión del Club de Lectura y hemos decidido por acuerdo justamente tomar este libro que se llama Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Y yo les quiero comentar aquí algunos datos interesantes, por decirlo así, que estuve viendo del libro para que puedan entender un poco más de tanta enseñanza que nos da este libro para todos, ¿verdad? Así que les quiero comentar unos datos claves. Lo primero es, averigüé un poco del autor. Ya saben que yo soy un poco analítica, entonces averigüé del autor. Y este señor Miguel Ruiz es hijo de una curandera tolteca y su papá es chamán, ¿no? Entonces, él desde que nace tiene un contacto muy diferente a la mayoría de personas, ¿verdad? Que estamos en un mundo más occidental, tiene un contacto más espiritual. Justamente él es de ascendencia tolteca, ¿no? Que significa artista, ¿no? Por eso que todos somos creadores de lo que pasa, es más, el mismo Dios es creador, ¿no? Entonces, eso pensaban los toltecas. Él estudió para ser cirujano, sin embargo, se dio cuenta en su vida por circunstancias que le fueron pasando que no era el camino correcto para él y se volvió un maestro espiritual. Justamente la idea del libro es que haya un libro con un lenguaje tan simple que cualquiera lo pueda tomar. ¿Por qué? Porque él cree que hay un problema muy serio en la sociedad, que es que la gente está domesticada. Eso lo vamos a ir viendo un poco después, desmenuzando un poco de datos, pero se habla como que hay una domesticación humana, y justamente el problema actual es que el internet maximizó mucho esa domesticación, porque ahorita tenemos contacto ya no solo con las personas a nuestro alrededor, sino con todas las personas del mundo, ¿verdad? A un clic de distancia. Entonces hay un problema muy grande. Pero ¿cuál es la solución? Él propone una solución muy simple que cualquiera lo puede hacer sin importar su edad, ni nivel educativo, ni contexto, que es los 4 acuerdos. Que eso vamos ya a detallarlos en la próxima sesión. Esto es un poco la introducción, porque sin esta introducción no vamos a entender la siguiente parte, ¿verdad? Entonces, la idea del autor es que dependiendo, y eso lo hice él en una entrevista que me sorprendió mucho, que es, dependiendo del contexto de tu vida donde lo leas, tú vas a tomar un mensaje diferente, porque el contexto es lo que crea tu realidad, ¿no? Y él dice que es como que nosotros tenemos en nuestro mundo, en nuestra cabeza, somos el presidente de nuestro mundo. Y tenemos un poder ejecutivo, que es el que toma las decisiones, un poder legislativo, que es el que dicta las normas, y un poder judicial que nos juzga todos los días. Y ese ejemplo a mí me pareció supremamente interesante, y más si estudié Derecho, porque lo puedo entender más rápido. Por eso es que hay gente que crece y gente que no. Es como que hay gobiernos que son millonarios y otros gobiernos que viven en la pobreza, ¿verdad? Y todo depende de esos poderes que están detrás del gobierno. Entonces él dice que cada persona es como ese presidente y su mundo es su propio gobierno, su propio país, ¿no? Qué interesante eso. Él también dice que si tú cambias, tu enfoque cambia, pero que el mundo va a seguir igual, solo que lo mejoraste un 0.0001 tal vez porque tú cambiaste, pero el mundo va a seguir igual. No tenemos que estar tan preocupados por el mundo, sino tenemos más bien que nosotros ocuparnos de nuestro mundo, y poco a poco así, si muchos van cambiando sus propios mundos, el mundo va a ir cambiando, ¿no? Esos conceptos a mí no me quedaban muy claros en la lectura realmente. No sé si a alguien le costó, pero yo tuve que leerlo varias veces porque veía tantos significados que quería lograr entenderlo al 100%, que en principio es imposible, ¿no? Pero al menos unos contextos más de las primeras lecturas, ¿no? Él dice que el principio por el que tenemos que regirnos es que todo lo que existe es hermoso, y al ser hermoso todo, también lo malo es hermoso, solamente que con un enfoque diferente al que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Hay ciertos datos importantes, no sé si a alguien le ha pasado al inicio de la lectura del libro,
¿no? Que habían unos como que era un poquito más enredado, ¿verdad? Hablaba de unos conceptos, unas palabras, ¿no? Nos estaba introduciendo recién en el mundo de los 4 acuerdos, ¿no? Y justamente él habla ahí que, por ejemplo, la luz es la mensajera de la vida, ¿no? Es la luz, es la energía, la que tiene la información. Las estrellas, habla del tonal, y la luz entre las estrellas es el nahual. No sé si ustedes saben, en la cultura mexicana, los nahuales son estos seres mitológicos, son estos hombres que se transformaban en animales, ¿no? Entonces dice que llegaron a una evolución tal que pueden transformarse en un animal y seguir siendo humanos, ¿no? Es una cosa increíble el nivel de evolución de la persona. Por eso hay en avistamientos que dicen, ¿no?, en México, como de los ovnis, pero de los nahuales, que son estos seres humanos que se transforman en animales. Son personas evolucionadas, personas con un conocimiento especial del mundo, que normalmente las personas no lo tienen. Ahora, justamente él habla de cómo nosotros vemos el mundo, que cada ojo de nosotros es como el espejo del mundo, ¿no? Entonces, tú al espejo puedes tocar el vidrio, pero el vidrio no te va a introducir en el interior del espejo, ¿verdad? Solamente es un vidrio, es un reflejo, es algo que no existe. Tú lo que puedes tocar es lo que está en la vida real. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos muestra el ojo no es la realidad, es lo que nosotros percibimos de la realidad, ¿no? Hay 2 momentos que tenemos que ver, ¿no? Y justamente, ¿por qué hay 2 momentos? Porque hay como una niebla, ¿no? Que eso también lo vamos a hablar luego, como un humo, que es la ilusión que nos genera el mundo. La vida es lo que se va entre las estrellas y la luz, es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, y justamente él habla de Dios también, el Dios como creador de las cosas. Luego les voy a contar, en el primer capítulo hay una cuestión que habla también con algo de la Biblia que me pareció interesante. Yo no lo había visto así hasta que el mismo autor lo vi hablando de eso y dije, claro, tiene sentido lo que dice, ¿no? Hay 2 frases que a mí me impactaron mucho y se las pongo acá. Estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Somos seres divinos, somos seres perfectos, no tenemos imperfección alguna. La imperfección se crea en la cabeza, no existe en la vida real. Y lo segundo, lo que realmente somos es puro amor, pura luz. Justamente él habla mucho en esta primera parte de la parte del miedo y la parte del amor. El miedo resta, el amor multiplica, pero lamentablemente por el contexto que tenemos nosotros vivimos entre el miedo, ¿no? La primera parte, ya cuando uno entiende un poco los términos que él habla, esta pequeña introducción, se habla de la domesticación humana, ¿no? ¿Qué es esto? Nosotros nacemos con la capacidad de aprender y soñar, en principio, cuando tú naces tienes esa capacidad, pero ¿qué pasa? Que tú no naces aislado, tú naces ya con un idioma, con una religión, con una familia, hasta con un nombre que tú no elegiste ponerte, te lo pusieron, te lo impusieron desde tu nacimiento. Entonces, este sistema de creencias nos lo implantan a nosotros como humanos, y dentro del proceso de ser humano, como que es como, no sé si alguien de aquí tiene animalitos, ¿no? Al animalito a veces se le da un incentivo para que haga algo y se le da un castigo cuando hace algo malo. Nosotros como humanos lamentablemente hemos sido criados de esa manera, como si fuéramos un animalito que al hacer cosas buenas nos dan una felicitación y al hacer cosas malas nos reprimen y nos van creando un miedo, ¿no? Normalmente actuamos para complacer a las personas, ¿no? Nos crían para actuar, para complacer, ¿no? Y si no complacemos, nos rechazan. Entonces tenemos un miedo al rechazo, pero ese miedo real es a no ser lo suficientemente bueno para la gente al exterior. Por eso es que en las redes sociales, si ustedes entran a una red social, todo es perfecto, ¿verdad? Todo es bonito, pero no necesariamente es real, sino es lo que la gente está aparentando para que el ojo de la otra persona lo vea, para que ese espejo lo vea, ¿no? Dice el autor que nosotros lamentablemente en este proceso de la vida perdemos nuestras tendencias naturales porque nos domestican, ¿no? Es como, no es lo mismo un animalito en una casa que un animalito en el campo, ¿verdad? Porque el de casa ya tiene otras costumbres, está domesticado, pero esas costumbres, ahí viene el tema, lamentablemente el 95% de esas costumbres son creencias falsas. O sea, lo que nos están metiendo en la cabeza es un paradigma del que te está metiendo ese paradigma a ti. No es algo que realmente sea una verdad absoluta, ¿no? Él habla de el sueño, por ejemplo.
¿Y qué es este sueño? Pues simplemente es el que nosotros dice que estamos programados para soñar, ya sea despiertos o ya sea que estamos dormidos. Yo me quedé, ¿en serio? Y claro, este sueño es como tú interpretas la realidad. ¿Se acuerdan que hablábamos del ojo? ¿No? Cómo tú vas interpretando esa realidad que te está viniendo encima. No es necesariamente la realidad que está pasando, ¿no? Dice que todos los días 24/7 nosotros tenemos esa mente trabajando, ¿no? Cuando estamos despiertos, obviamente las cosas se empiezan a materializar, cuando estamos dormidos siempre cambian, pero sigue siendo lo mismo, no es algo real, es la percepción que tú tienes de la realidad, ¿no? Y es más, dice que hay un sueño que ya no solo es de uno, sino del planeta, ¿no? El sueño del planeta, que es el sueño colectivo de todas las personas, ya sea de un país, de un distrito, de un continente, ¿no? Esas reglas, creencias, leyes, religiones, culturas, si se dan cuenta, nosotros cuando nacemos ya nos imponen absolutamente todo, ¿no? Y lamentablemente a los ancestros de nosotros también les impusieron su forma de hacer las cosas. Nosotros nunca tuvimos posibilidad de elección, pero ¿qué pasa? Que empezamos a atender entre las millones de cosas que nos dan, entre los millones de incentivos que podemos tener, lo que más se repite lo atendemos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las noticias, cuando uno ve la mayoría es negativa. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Atención a lo negativo. Si la mayoría fuera positivo, por repetición nos quedaría lo positivo. ¿Qué nos queda más? El chisme, el rajar de las personas, como decimos en Perú, ¿no? El hablar mal. ¿Por qué? Porque la mayoría lo hace. Entonces es normal hablar mal. Entonces, qué bonito aquí que en el tema de la atención nosotros atendemos lo que más se repite en nuestra vida. Por eso está en que como normalmente no se repite lo positivo, no se repite el emprendimiento, no se repite el amor, sino el miedo, el fracaso, el temer a todo lo que está alrededor tuyo, pues tú lo creas así tu mundo, ¿no? Él dice que tener fe es creer incondicionalmente en algo, pero no se refiere solamente a religión, ojo aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, él habla que ya las personas normalizamos que ya se vive en sufrimiento, normalizamos que todos tienen miedo, es normal crear un drama emocional cuando te pasa algo, es normal tener que en la vida real, en el sueño externo, ¿verdad?, donde estamos vivos, que haya guerras, que haya violencia, que haya injusticias, que haya adicciones. Entonces, como es tan normal que eso pasa, que es real, sí pasa, pero como lo repetimos todo el tiempo, nos quedamos con ese sentimiento, ¿no? Todo esto él lo ve como algo que se llama, esta es una palabra azteca que se llama el mitote. Mitote. ¿Qué es mitote? Es el conjunto de millones de mitos, creencias, que todos están juntos y a veces son diferentes, pero ahí están, ¿no? Y existe desde siempre, desde antes que nosotros nazcamos, es más. Entonces nosotros no tenemos que aprender a sentirnos responsables, porque a veces uno se siente mal, pero es que es mi culpa. No, eso siempre va a estar. El tema es cómo tú ves tu propio mundo. Es el mitote. ¿Qué es esto? Acuérdense, no, es todos los paradigmas, todas las creencias, todo lo que te han impuesto desde que tú, antes de nacer, es más, todo lo que la gente hablaba y cómo se comportaba forma parte de este mitote. Todas esas voces que uno escucha en la mente de cosas que te han puesto, eso es parte del mitote, ¿no? Justamente el autor dice, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que la gente me entienda, porque cada uno lo va a interpretar a su manera, ¿verdad? Esta ilusión de la realidad se crea por las creencias. Si estas creencias fueran iguales para todos, ¿no? Todos pensáramos exactamente lo mismo, no habría una ilusión de la realidad. Ahora, ¿cuál es el mayor miedo del ser humano? Arriesgarse a vivir y expresar lo que realmente somos. ¿Por qué? Por el espejo que uno tiene, por los ojos, porque nadie quiere ser rechazado. Creamos una imagen de perfección para complacer a la gente, pero esa imagen no es real, es creada porque nosotros tenemos una creencia que si no lo hacemos de esa manera la gente nos va a ver mal y nos va a juzgar, ¿no? Ese juicio a nosotros nos produce un rechazo, una frustración, y es más, el maltrato más grave que uno puede hacerse es a uno mismo,
Eso lo vamos a ver cuando hablamos del juez interior, ¿no? Nosotros aceptamos los maltratos porque justamente creemos que no nos lo merecemos, porque no somos unas buenas personas, ¿no? Y ahí viene el problema. Esas creencias que son mentiras hacen que tu realidad se vea diferente. Hablábamos antes de que nosotros tenemos como varios, como que tu mundo es tu gobierno, ¿verdad? Tú eres el presidente de tu mundo, tienes un poder legislativo, un poder ejecutivo, que son tus decisiones, el legislativo son las creencias que tú tienes, y el judicial, que es el juzgarnos. Y ahí viene el tema. Cuando uno se empieza a juzgar, uno tiene un juez interior, ¿no? Y ese juez interior a la vez es víctima. Solamente que ese juez interior es el más severo con nosotros. Más allá de lo que la gente nos juzga, nosotros somos los más severos. Y abrimos heridas emocionales. Él dice que algo del veneno emocional. Qué interesante eso realmente, ¿no? Porque nosotros como seres humanos somos el único ser que se maltrata más. ¿En qué sentido? Si al animalito hace algo malo, tú lo reprendes y el animalito deja de hacer lo malo. Pero como seres humanos está la memoria, y la memoria te repite una y otra y otra y otra vez el error, y te juzgas como por 7 juicios, 10 juicios, pero por el mismo crimen. Ya te condenaste, ya. Supéralo, ¿no? La memoria es lo que nos tortura a nosotros. Entonces, justamente, ¿qué nos propone el autor? Nosotros ya nacimos con este gen rebelde, con este gen de poder ir contra las reglas, ir contra las creencias, ¿no? Pero cuando éramos niños y ibas contra las creencias de tus padres, ¿qué pasaba? Venía el chancletazo, ¿verdad? La correa, ¿no? Venía el castigo. Entonces, como los adultos en esa época, como nosotros éramos niños, eran muy grandes y fuertes, empezamos a generar un miedo a los castigos, ¿no? Pero cuando ya uno es adulto, ese miedo en principio debería desaparecer, pero como estamos acostumbrados a eso, nos damos cuenta que tenemos que seguir sumisos, pero tú puedes rebelarte, porque si no te rebelas, eres domesticado. Entonces, es algo que uno tiene que ver. O quieres ser domesticado y seguir lo que la gente te siga diciendo, o quieres ser rebelde y empezar a crear tu propia vida, ¿no? Él habla del nuevo sueño. ¿Por qué hay gente que le va bien y hay gente que no le va bien? Porque hay gente que vive en el infierno. En principio él dice, y esto me costaba mucho entenderlo, él dice que el mundo de por sí ya es un infierno. El mundo no es perfecto y lo sabemos, ¿no? Hay muertes, hay asesinatos, hay cosas que uno realmente, yo al menos no lo puedo entender, ¿no? Pero va a seguir habiendo. Entonces tengo yo 2 opciones: o volverme negativa por eso, o ver el lado positivo y salir de ahí. Entonces, si bien el mundo es un infierno, ahí depende de ti que tú vivas en ese infierno, o empieces a ver y crearte un paraíso. ¿Qué es el infierno? Todas esas emociones negativas que están en el mundo actual: la frustración, el rechazo, la violencia, ¿no? Por eso tu sueño puede ser una pesadilla si te sigues quedando en esas emociones negativas que vienen del miedo, o puede ser un paraíso si empiezas a crear un mundo desde el amor. Justamente la personalidad él habla, que son los acuerdos que tú te haces contigo. Demuestran y definen quién eres, qué sientes, qué crees y cómo te comportas ante las personas. Qué interesante esto. O sea, si te das cuenta el mensaje, y los mexicanos en su cultura maya azteca hablan mucho de eso, tú te mueves por miedo o por amor, y eso crea todo lo que está alrededor tuyo. Entonces, justamente dentro de su solución, porque él en los acuerdos propone varias soluciones, pero la solución que él primero propone es: tienes que empezar a romper esos acuerdos que tú tienes contigo, que están basados en el miedo, y empezar a reclamar ese poder con el que naciste, que era el de ser rebelde, el de vivir diferente, ¿no? Tú ya naces con una energía personal, pero te desgastas en estas cosas innecesarias, ¿no? Que son negativas en el infierno que se llama mundo, ¿no? Te desgastas con eso y ya no vives, sino sobrevives. No te expresas a tu 100%, ¿no? Al romper estos acuerdos negativos, ese poder regresa a ti.
y te vuelves más fuerte. En cambio, los buenos acuerdos te dan poder porque se basan en el amor. Y justamente ahí ya viene el primer acuerdo, que eso lo vamos a ver la próxima sesión. Porque ya hasta aquí hay bastante material, si se dan cuenta. Porque cuestionan muchas cosas por la cual nosotros tenemos los resultados que tenemos y nos hemos convertido en las personas que somos. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver al detalle estos 4 acuerdos, pero lo importante aquí es que tú te pongas a pensar dentro de ese mitote que habla el autor, dentro de estas creencias, ¿cuáles son las creencias que a ti te están estancando? ¿Por qué sientes o puedes sentir que tu vida no da un giro radical? ¿Por qué no llegas a un siguiente nivel para ti mismo, no comparándote con alguien más? ¿No? Y con eso, luego ya en la próxima sesión vamos a ver los 4 acuerdos y en la siguiente sesión vamos a ver las conclusiones del libro. Así que eso ha sido la primera parte hasta aquí del libro de los 4 acuerdos.